Tome su asiento, tome su asiento. Bueno, hoy tenemos nuestra comunión, nuestra Santa Cena, así que no voy a tomar mucho tiempo, pero quiero ser específico y en la manera que muy práctico para darles la palabra en esta mañana. Recuerdo cuando era niño, nuestros vecinos detrás tenían una casa y tenían un árbol que producía muchas guayabas. Mis hermanos han de recordar de esto, ¿verdad? Pero si no me conoces, a mí me gustan mucho las guayabas. Yo creo que allá en el cielo van a haber árboles y árboles de guayabas. Yo creo que la guayaba es la fruta de Dios, ¿verdad? Y yo sé, unos estarán preguntando, pues, ¿cuáles? ¿Las blancas o las rositas? Las dos me gustan, ¿verdad? Y recuerdo que mi mamá siempre después de salir de la escuela me mandaba a ir y traernos guayabas para hacer una agua de guayaba. ¿Cuántos han probado el agua de guayaba? Deliciosa, un manjar, ¿verdad? Iba y tenía que pararme en una barba, ¿verdad? En la cual estaba quizás lo doble de altura de mí, ¿verdad? Y tenía que entonces subirme, pararme en la barba y sacar todas las guayabas que podía del árbol. El Señor era muy buena onda y nos dejaba, siempre nos decía, agarren las que ustedes quieran, ¿verdad? Y incluso cuando venía mi abuelita siempre me mandaba a agarrar las guayabas. Mi hijo, vete por las guayabas, para el agua de guayaba, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que hay temporadas para la guayaba también? La guayaba no da fruto todo el año. Hay temporadas. Había tiempos en los cuales daba fruto y había tiempos en los cuales se secaba. Y el corazón detrás de esta serie es de que como iglesia, como miembro o si nos visitas, es que tú des fruto, ¿okay? El fruto es muy importante. Dile al que está a tu lado, el fruto es muy importante, ¿verdad? Si no estás dando fruto, voy a leer un versículo. Si no estás dando fruto, dice la palabra de Dios que todo lo que sirve ese árbol es para cortarlo y echarlo en leña y para el fuego, ¿verdad? El fruto es importante. Yo quiero que tú des fruto, que tu vida no la vivas tan solo para sobrevivir, sino que tu vida sea una vida agradable, que disfrutes tu vida, que sonrías y rías más en vez de llorar y enojarte más, que no vivas amargado, no vivas enojado, sino que vivas una vida con gozo, lleno de felicidad, ¿verdad? En la cual puedas gozar la vida. Y que tu vida parezca así como esa fruta exquisita y deliciosa. ¿Para qué? Para que cuando otros miren tu vida, deseen la vida que tú vives. Para eso vino Jesús. Y fíjese, en la palabra de Dios encontramos esto en Mateo, donde dice esto, lo puse ahí en su guía. Cuídense de los falsos profetas, dice así la palabra de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y el versículo 16 dice algo muy interesante. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos, dice la palabra de Dios, los conocerán. Entonces, dile al que está a tu lado, los frutos son importantes. Los frutos son importantes. El fruto que produces es el resultado de lo que estás plantando. El fruto que produces es el resultado de lo que estás plantando el día de hoy. Entonces, yo no quiero que tú mires esta serie como si es para alguien más. Yo quiero que mires, esta serie es para mí, que lo hagas personal. Yo sé que nuestros jóvenes están aquí y frecuentemente miro que los padres le dan el codazo a sus hijos, y yo quiero que no hagan eso, ¿verdad? Porque esta serie es personal, ¿okay? Porque si no la recibo de esa manera, entonces pienso que esta serie fue para alguien más. Yo quiero que por las próximas 4 semanas tú te autoexamines y mires qué fruto has estado dando, ¿verdad? Porque cuando alguien planta algo, digamos, si yo planto un árbol de manzanas, no voy a esperar duraznos. Si yo planto un árbol de sandías, no voy a esperar piñas. Dice Jesús,
no se hagan de la vista gorda, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Entonces yo quiero que te autoexamines. I want you to just look into your life, okay, and pay attention to the decisions you've been making today. Because anything that you've been planning today, it's the consequences of what you're earning today. Anything that you've been doing, the decisions that you've been making, are consequences and the result of what you're planning. So let's just say if you planted whatever decision you have made this year, then you're going to harvest that decision you made today. So, para mí es muy importante que entendamos esto porque como iglesia queremos lanzarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que no podemos crecer fuera de la casa de Dios. Dice, ¿plantados dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Entonces, los frutos son importantes. Entonces, para tener y obtener buen fruto, una buena cosecha, el árbol tiene que ser un buen árbol. Entonces, ¿qué requiere un buen árbol? Lo puse ahí en su guía. Un buen árbol requiere, punto número 1, un buen origen. Un buen origen, y entre paréntesis le puede poner ahí una buena simiente. Un buen origen. ¿Qué significa eso? What does that mean? It means a good seed. Okay. Requiere una buena semilla. Okay. ¿Por qué es importante la semilla? Bueno, el versículo 16 dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? La palabra de Dios nos dice que no puedo sembrar algo y esperar el resultado opuesto. ¿Okay? Si siembro espinos, voy a cosechar ¿qué? Espinos. ¿Okay? Entonces la semilla es muy importante. Diga el que está a tu lado, la semilla que estás plantando es muy importante. ¿Okay? Tienes que plantar con semilla que vaya a dar fruto, no semilla muerta. Y ahora tienes que tener cuidado de lo que estás plantando también. Porque si estoy plantando con rencor y enojo, voy a cosechar ¿qué? Rencor y enojo. Pero si estoy plantando con amor, sinceridad, honestidad, genuinidad, entonces ¿qué voy a cosechar? Eso es lo que voy a cosechar. Entonces yo quiero que miremos de la manera que nuestros árboles crecen buenos es por la semilla que plantamos. Entonces yo quiero plantar semillas fértiles, semillas que vayan a dar buen fruto. Pero también un buen árbol requiere una buena tierra. Póntelo aquí, una buena tierra. ¿Okay? Y antes de continuar, quiero decirle ¿qué es lo que significa la palabra plantado en hebreo? Significa fijar en un lugar o trasplantar. Fijar en un lugar o trasplantar. Fíjese lo que dice Colosenses 1:13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es de que cuando en un tiempo estabas plantado en una tierra seca, Él te trasladó a una tierra fértil para que dieras fruto. Entonces, la tierra es muy importante. Donde estás plantando es muy importante. ¿Por qué? Porque hay ciertas frutas y ciertas plantas que nomás se dan en ciertas tierras. Como no puedes plantar un cactus en una costa. ¿Por qué? Porque el cactus se da ¿dónde? En tierras calurosas, tierras secas, ¿ok? De la misma manera no puedes plantar una palmera en una tierra seca. Tienes que plantarla en donde cerca, las palmeras están cerca de la costa, en algo tropical. Entonces, donde yo decido plantar es lo que voy a cultivar. La tierra es muy importante. La semilla como la tierra es muy importante. Si la semilla no es buena, el fruto no va a ser bueno. Y la tierra donde esté plantando, si la tierra no es fértil, entonces la semilla no dará fruto. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? De que dice el versículo 13, como palmeras florecen
los justos. ¿Okay? Quizás tú digas, bueno, pero yo no me considero justo. ¿Okay? Quizás tú digas, bueno, no, el ser justo no depende de tus cualidades. Okay? To be righteous, it's not dependent of who you are or the things you do. Reading your Bible, praying does not make you more righteous. I want you to understand that. What makes you righteous is the sacrifice and blood of Jesus. That's what makes you righteous. You're not going to end up in heaven by the things you do, but by what you receive from Him. If you receive His forgiveness, His salvation, and the reconciliation with the Father, guess what? Then naturally, from your inner man, then reading your Bible, then praying is going to come out. There's going to be hard days, of course. There's going to be days that you're not going to want to pray, or you're not going to want to read the Bible. But from your inner heart, your inner intentions, the birth, Jesus said, whatever the Spirit gives birth, it's from the Spirit. But whatever the soul gives birth, it's from the flesh. So, lo que yo quiero que sepamos es de que quizás no pensemos que no somos personas justas, pero no somos justos por lo que hacemos. No somos justos por venir a la iglesia, no somos justos por leer nuestra Biblia o orar. Somos justificados por medio de Jesús. Y cuando recibimos la salvación, cuando recibimos el perdón, que el instinto natural es de querer amar a Dios, de servirle a Dios. Entonces esos son frutos que vienen del Espíritu. So, yo quiero que tú sepas de que cuando la palabra de Dios dice justos, no es por lo que hacemos, sino de nuestro interior, es como dice Jesús, brotarán ríos de agua viva que fluyan para vida eterna. ¿Por qué? Porque he recibido lo que Dios ha puesto en mí. Entonces, por eso decía el año nuevo, ¿verdad? Y tan solo toma creer. Creer que Dios es capaz de hacer cosas mejores en tu vida. Creer que Dios es capaz de sobrepasar los planes que tú tienes. Y cuando yo le creo a Dios, yo recibo lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, ya no eres espino, eres una palmera, dile así. Ya no eres espino, eres una palmera. Entonces, necesitamos un árbol bueno, necesita una semilla buena, una buena tierra, y el resultado es natural, ¿ok? El resultado es natural. Cuando vemos y observamos lo de la palmera, toda buena palmera ocupa una buena tierra, ¿ok? Y déjame le digo unas cuantas cosas acerca de la palmera que quizás usted ya ha de saber, pero las palmeras son altas. ¿Cuántos alguna vez han visto las palmeras? Yo tengo una palmera en mi casa, ¿verdad? Y dije, la voy a cortar. Y todo me dijo, no la cortes, ¿verdad? Y no sé por qué, pero no me gusta. Digo, nomás tira mucha basura, pero da mucha sombra también. Son verdes, dan sombra y dan buen fruto. Por lo regular, las palmeras, ¿qué dan? Cocos. ¿Alguna vez ha probado un coco recién cortado de una palmera? ¿Qué tal agua de coco, verdad? Y cuando le cortan el coco. Son muy buenas, pero investigando un poquito más acerca de las palmeras, quizás una de las cosas yo ya sabía y otras no, pero una de las cosas que usted tiene que saber es que las palmeras, óyeme bien, sus raíces son muy, muy profundas. ¿Okay? Son muy, muy profundas. Y yo quiero que recuerde esto y aprenda esto. Usted no puede echar raíces si no se planta. I know a lot of youth, and it's okay. But let me tell you something. Hey, there's things that the Lord puts you through to shape you and mold you. And some things are dirty and you don't like them. But when things get tough, at work, you want to go and get another job. When things get tough in a relationship, you want to dump that relationship and move on to the next relationship. And let me tell you, you're never going to grow like that.
you're never going to grow like that. You know what you're doing? You're just picking up the plant from the pot and trying to plant it in another pot and expecting for you to grow. And here, you put your fancy posts on Instagram and Facebook, on the grind, killing it. Yeah, I'm making it. Hey, but let me tell you, if you're not dealing with the situation and you're not being planted, let me tell you something, you're never going to grow. Life is hard and you deal with it and you face it. But you never unplant yourself thinking that the grass is greener on the other side. Because it's not. It's green where you water it. Things are going to get tough, but that's the normal cost of life. You need to grow roots in your life. If not, you're never going to grow. You're never going to grow. You got to face situations. You got to face problems. You don't just jump from one relationship to another, from one church to another, from one job to another, from one career to another. No. You deal with the situation. You learn from it. Then if you don't like it, at least you learn from it. Pero para estar firmes, porque estas palmeras son gigantescas. Y lo más interesante es que en un torbellino, en un huracán, estas palmeras no se quiebran. ¿Por qué cree? Porque sus raíces están profundas. ¿Okay? Ahora, al igual, esto es algo nuevo que aprendí de las palmeras, que cuando las palmeras son sacudidas es cuando crecen más. ¿Les suena algo parecido? Porque no cuando somos sacudidos crecemos más. Pero si no tendemos a querernos salir del problema luego. El matrimonio se puso difícil. Divórciate, deja a ese hombre ya, tú. Los niños se ponen difícil. Vieja, allá arréglate tú con ellos, ya no tengo tiempo. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué? Porque cuando viene algo y nos sacude, óyame bien, te caes, no estás firme y no puedes dar fruto. Y que tú sepas algo, lo esencial de un árbol, ¿verdad? Lo que lo mantiene vivo son sus raíces. Son sus raíces. Y en la vida usted y yo tenemos que formar raíces. Y entre más profundas estén nuestras raíces, más vamos a soportar, vamos a ser sacudidos y no nos vamos a caer y los problemas nos van a hacer crecer. Así que eche raíces, ¿ok? De la misma manera, no tan solo nos compara a las palmeras, pero nos compara a los cedros del Líbano, ¿ok? A los cedros del Líbano. Dice el versículo 13, como cedros del Líbano crecen. ¿Alguien ha mirado la bandera del Líbano? La bandera del Líbano es un cedro, tiene un arbolito, un cedro, porque en los Líbanos, en el Líbano, crecen estos gigantescos cedros, ¿okay? Unos cedros gigantescos. Aquí, los cedros de aquí no se comparan a los cedros del Líbano. Fíjense nomás, déjame le doy unas cuantas cualidades de los cedros. Los cedros son estables. De altura miden 132 pies de altura. Las Torres Gemelas medían 110 pies de altura. Los cedros del Líbano son tan altos de 132 pies de altura. 7 pies de ancho. Se puede decir como aquí. Así de anchos son estos cedros del Líbano. Sus ramas, las ramas de los Líbanos, llegan a pesar de 2 a 3 toneladas, que equivalen de 5 a 6,000 libras. Las ramas de los Líbanos. Proveen mucha sombra y siempre están verdes. Siempre están verdes. Fíjense nomás. En la Biblia se habla mucho del cedro del Líbano. De la madera de estos cedros se construyó el templo de Salomón. Que hasta el día de hoy nadie ha podido construir un templo como el templo de Salomón. De la madera de estos cedros se construían las casas de los reyes de Israel. De la madera de estos cedros se usó para la civilización romana, griega, persia, asirios, babilonios y más. En pocas palabras, lo que el Señor te está diciendo, tú eres el material que yo uso y utilizo
para construir ciudades, para construir familias, para construir iglesias. ¿Por qué? Porque eres del mejor material. Eres un cedro, no tan solo un cedro, sino un cedro del Líbano. ¿Okay? Entonces, yo creo que de la manera que tú te mires es de que no soy un cactus, ¿verdad? No soy un cactus, no soy un espino, soy una palmera y soy un cedro del Líbano. Cedro del Líbano. Yo soy estable, no me guío por mis emociones, no me guío por lo que el mundo dice, no, yo estoy confiado en lo que la palabra de Dios dice de mí. Entonces, usted es del mejor material que usa el Señor para crear. Entonces, para estos árboles, óigame bien, hay algo esencial, que existen los nutrientes. ¿Okay? Así como las palmeras y los cedros del Líbano crecen de altos y hermosos, ¿verdad? Y fuertes y estables, existen ciertos nutrientes que estos árboles se tienen que alimentar, y ahí los escribí. Punto número 3, un buen árbol ocupa agua. Y entre paréntesis, la agua puse la palabra de Dios. ¿Okay? Si no riego el árbol, ¿qué le va a pasar? Se va a secar. ¿Okay? Entonces, yo ocupo la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Hechos 2:42, hablando acerca de la primera iglesia primitiva. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, que vamos a hacer el día de hoy, y a la oración. ¿Okay? Entonces lo que dice el autor de Hechos, dice de que la primera iglesia lo que empezó a desenvolver es que se juntaban juntos para las enseñanzas de los apóstoles, para la comunión fraternal, comían, convivían y se dedicaban en oración. Óigame bien, póngame atención acá. Porque la agua que usted necesita recibir muchas de las veces es en comunión de los demás. ¿Okay? Porque ¿a cuánto les gusta hacer sus devocionales? En los devocionales siempre son cosas bonitas, ¿verdad? Siempre es sal adelante, Dios está contigo y el Señor me habló hoy. Pero en la comunión hay veces que la palabra, hay cosas que como que eso no me gustó del pastor. Como que no, eso no, a ver si es cierto o no. ¿Por qué? Porque la palabra muchas de las veces cuando alguien te lo dice, ¿verdad? ¿Alguna vez has usado una prenda que dices, esta se me mira bien, y después alguien te dice, ya tienes que cambiar, se te mira muy mal esa, ya ni te cabe, ya mejor quítatela? Y dices, ¿qué te pasa si esta es la mejor que tengo? ¿Verdad? La palabra muchas de las veces eso es lo que hace aquí, nos redarguye y dice, y penetra hasta el alma, y ¿qué te hace pensar? Hijo, sí es cierto. Aunque no lo quiero recibir, sí es cierto lo que dice el pastor. Estoy mirando el patrón de mi vida y lo que dice el pastor, sí es cierto. Y déjame te digo algo, no necesito que saber tu vida para decir lo que estoy diciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de traer a convicción los corazones, porque el Espíritu Santo nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Fíjense nomás, dice la palabra de Dios que de esta manera Él limpia su iglesia. En Efesios dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, dice, Él la purifica lavándola ¿con qué? Con agua mediante ¿qué? La palabra. Entonces la palabra de Dios es como el jabón. ¿Okay? La palabra de Dios es como el jabón que nos lava, ¿okay? que nos limpia, que nos purifica. Ahora, como iglesia, óigame bien, si usted viene aquí, usted se congrega aquí y es parte de esta iglesia, es muy importante, óigame bien, es muy importante, no nos vamos a parecer, pero sí es muy importante que estemos hablando lo mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Padre habla lo mismo, el Hijo habla lo mismo y el Espíritu habla lo mismo, no se contradicen entre ellos. Y Jesús le dice al Padre, Padre, así como tú y yo somos uno, espero que ellos también sean uno. Ahora, ¿por qué le digo esto? Yo sé que aquí no, en esta iglesia no, pero en otras iglesias escuchan sermones de alguien más. Aquí no, yo sé que no, aquí nomás escuchan los míos.
¿no? Y tendemos a comparar la palabra de ese pastor a la palabra que yo doy cada domingo. Y yo le pido algo, no me compara a nadie. ¿Okay? Ellos tienen su manera de predicar y yo tengo mi manera de predicar. Yo no los juzgo a ellos, ellos no me juzgan a mí, yo no los conozco ni ellos me conocen a mí. Pero tendemos a hacer mucho esto. ¿Estás oyendo lo que dice? El pastor Marcos no lo dice así. El pastor Marcos dice otra cosa. Pues ¿quién está bien, el pastor Marcos o él? Y tendemos a comparar. Óyeme bien, yo quiero decirle algo y con toda honestidad y de amor y respeto, ¿verdad? Pero si no le gusta la palabra que damos aquí, gracias a Dios existen otras iglesias. Y yo sé que no es bueno para promover el inicio del año, pero yo lo que quiero más de usted no es que venga y asista, quiero que se plante. Y si no le gusta esta palabra, busque una iglesia que sí prediquen de la manera que a usted le gusta, que el pastor se vista de la manera que a usted le gusta, que le guste como grite y como hable y se emocione y las parábolas que den, ¿okay? Las historias que salen. Pero plántese, ¿okay? Yo prefiero que usted crezca y florezca y dé fruto a que esté aquí marchitándose, ¿okay? Pero si va a venir aquí, reciba la palabra. Reciba la palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que Dios está hablando y lo que yo les hablo a ustedes y yo tenemos que estar hablando lo mismo. No podemos estar contradiciéndonos. Un reino dividido jamás prevalecerá. Si queremos crecer, dar frutos, no podemos estar divididos. Usted tiene que estar hablando lo que yo estoy hablando y yo tengo que estar hablando lo que usted está hablando. ¿Okay? Entonces, yo quiero que sepa eso, porque la palabra de Dios, óigame bien, no tan solo sirve para redarguirnos, para traernos a convicción, pero cuando usted y yo utilizamos la palabra de Dios unidos, traemos esperanza, amor, paz a la gente desconsolada. Entonces, la gente perdida mira, dice, hey, por sus buenos frutos, dice, los conocerán. No cuando nos estemos contradiciendo, no cuando estemos hablando unos de otros, no, por nuestros buenos frutos nos van a conocer. Entonces, aprenda a recibir la agua que recibimos cada domingo y cada viernes. Pero de la misma manera, tenemos que recibir otro nutriente y ese es el sol. ¿Okay? ¿Cuál es el sol? El sol, en paréntesis ya lo puse, estar expuesto a la presencia de Dios. Estar expuesto a la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces, primer nutriente es la agua, la palabra de Dios. El segundo es el sol y estar expuesto a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es estar expuesto a la presencia de Dios? Bueno, fíjense cómo lo dice la palabra de Dios en Efesios. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Todos hemos leído ese versículo, ¿sí o no? ¿Okay? Pero no leemos el siguiente. ¿Okay? Porque una parte de ser lleno del Espíritu Santo es esto, fíjense nomás. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten, alaben al Señor con el corazón. Fíjense más, ¿cuántos desean la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no viene sola. Yo no miro en la Biblia que el Señor, el Espíritu Santo llena a alguien solo, sino cuando estaban en el aposento alto, dice la palabra de Dios, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una parte de la llenura del Espíritu Santo es usted estar aquí alabando con salmos, himnos al Señor en medio de sus hermanos. Por eso cuando oigo a la gente que me dice, llegué a la mera hora, a lo bueno, a la palabra del Señor, le digo, eso no es verdad. Porque todo el servicio es importante. Todo el servicio. A mí se me hace muy interesante el mirar a la gente que cuando va a ser una boda, que cuando vamos a ir a un juego, ir a jugar a los Lakers, o ver a jugar a México, se paran horas antes para estar ahí.
Y muchos bajaron la cabeza porque, ay, sí, cierto, pastor. Pero a la casa de Dios, si son 9:35, si son 9:40, las 10, que al cabo el pastor no empieza como a las 10:10. Algunos rayos del sol tan solo los recibes cuando alabas en la casa de Dios con tus hermanos. ¿O no dice la palabra de Dios en Mateo que cuando están 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está? ¿No dice eso? Amén. Y yo creo que el escritor de Efesios no miente al decir que la llenura del Espíritu Santo la recibimos cuando cantamos y alabamos al Señor, animándonos con salmos y himnos y canciones de todo corazón. Algunos rayos del sol tan solo los recibes dentro de la iglesia. ¿Okay? Unos rayos del sol tan solo te pegan aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué crees que el enemigo te pone tantas dificultades para que no llegues a la casa de Dios? ¿Por qué crees? Porque ¿dónde es donde creces? Plantado en la casa de Dios. Que el niño se enfermó. Que al esposo le duele el estómago. Que se nos ponchó la llanta. Que tengo un dolor de cabeza. ¿Por qué crees? Porque mientras el enemigo te elige más y más de la casa de Dios, tu vida no está creciendo. Entonces, yo tengo que venir aquí. Y yo decirle algo. Aproveche ahora. Aproveche este tiempo que no se llena la iglesia. Porque lo que viene es mucho mejor. Van a haber días que este lugar se va a llenar y no va a haber una silla dispuesta para que alguien se siente. Y entonces sí vas a ser forzado a levantarte temprano para agarrar el mejor asiento. No te vas a esperar a la próxima reunión. Pero se vienen días en los cuales ningún asiento va a estar disponible. Y yo lo creo y lo declaro sobre la iglesia este año 2019. Entonces, disfruta ahora que puedes, ¿no? Porque ya cuando venga, ya vas a querer forzadamente agarrar la mejor asiento. De la misma manera, cuando recibimos estos nutrientes, el agua y el sol, entonces nuestro algo empieza a echar raíces. ¿Okay? Entonces, punto número 5, echamos raíces. Cuando un árbol empieza a echar raíces, significa que está recibiendo los nutrientes del agua y del sol. Y el resultado natural es crecer. Cuando una semilla empieza a echar raíces, significa que está viva, que está creciendo. Entonces, esto es muy importante, ¿okay? Porque muchos de nosotros ya estamos plantados. Ya esta es nuestra iglesia local, ya venimos aquí, ya servimos aquí. ¿Okay? ¿Qué sigue después de eso, pastor? Echar raíces. ¿Okay? Echar raíces. ¿Qué significa echar raíces? Echar raíces significa madurez espiritual. ¿Okay? Entonces, cuando una planta empieza a echar raíces, ya no es una semilla. ¿Sabéis que esa semilla tuvo que brotar? Tuvo que brotar, básicamente tuvo que dar a luz. Y empezó a echar raíces. Entonces, el echar raíces es una señal de madurez. ¿Qué es una señal de madurez para nosotros? Donde ya no se nos dice qué hacer, sino qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Ya no se nos dice haz esto, otro, no, sino que una señal de madurez revela que, ¿dónde puedo poner mi don, mi talento a la disposición de Dios? Entonces sí llegamos como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Okay? Entonces, unas cuantas cosas, ¿okay? Unas cuantas cosas y apúntalas que tienen que ver con las raíces y la madurez espiritual. La madurez espiritual es que, óyeme bien, te estás plantando en la casa de Dios. ¿Okay? Segundo, es que hay un don en ti y lo quieres poner a la disposición de Dios. ¿Okay? Y lo tercero es que yo edifico a lo que amo más. ¿Okay? Yo edifico a lo que amo más. Vamos a aplicarlo, vamos a ser práctico. Óyeme bien, cuando yo amo algo, ¿okay? Nadie me tiene que decir qué hacer. ¿Okay? Yo recuerdo cuando yo empecé a tocar la guitarra, por mucho tiempo mi papá me decía,
toca el piano, me compré un piano, no me gustó el piano, tomé clases, no me gustó, pero me gustó la guitarra. Y nadie me tenía que decir practica, sino que yo por mí mismo, ¿sabes lo que hacía? Cada día después de la escuela me agarraba la guitarra, sacaba las notas de mi papá, sacaba su guitarra y empezaba a tocarla. Y después me gustó cantar y le decía, yo quiero cantar, enséñame a cantar. No, pues tienes que hacer esto, el solfeo, que tienes que estar en la nota. Después ya nadie me decía, es que tienes que practicar. No, sino que yo lo quería hacer. ¿Okay? Había algo en mí que yo quería hacerlo. Entonces eso muestra madurez. Donde está mi corazón, donde está mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Jesús lo dijo de esa manera. Dice en Mateo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Y yo pongo atención a esto. Muchos construimos nuestras vidas alrededor del trabajo. Está bien que no hago ningún amén. No me tiene que decir amén, pero ahí le va. Si usted no trabaja, piensa que se va a quedar sin comer. Si usted no trabaja, piensa que se va a quedar sin casa, sin hogar. Dígame bien, usted tiene que construir su vida alrededor de Dios. ¿Okay? No le estoy diciendo que no trabaje. ¿Okay? No le estoy diciendo eso. Pero mi prioridad debería de ser Dios. Y construir mi vida alrededor de las cosas de Dios. No le dice Jesús a su madre, me es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. El negocio más importante no es el que está construyendo usted, porque el día de mañana puede perder la vida, se puede lastimar y ahí se acabó todo. El negocio más grande es construir la casa de Dios, porque mientras esté construyendo la casa de Dios, el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida. ¿Y qué cree? Nunca le hará falta nada. Nunca le va a hacer falta nada. This is for all the youth as well. I'm proud, and your parents are proud that you're in a career, that you're going to school and that you're working. But don't revolve your life around your career or your work or your life. Make God the priority and the center of your life, and God will direct you and guide you towards the things you want to accomplish, towards the things you want to do and become in life. I guarantee you that. It's guaranteed by God. God never lies. Let your life be revolved around the things of God. And what are the things of God? Hey, church should be a priority for your life. Building His kingdom should be a priority for your life. There's a lot of you talented and creative kids here, and your talents are required in the house of the Lord, and instead, you're putting your talent out there with no to use. No one wants to hire you, but inside of you, you have a talent. Hey, let God discover that talent first, and He'll make sure that it'll be discovered by everyone else. It's a promise from God. Promise from God. Entonces, echar raíces muestra ahí donde edifico es lo que amo. Entonces yo tengo que amar la casa de Dios. Jesús dijo, los discípulos cuando lo miraron tirando las mesas y botando, dijo que miraron ahí donde dice, el celo de tu casa me consume. El trabajar, las horas, mi esposa sabe cuántas horas le meto al ministerio, aunque ustedes piensen que yo trabajo, mi trabajo allá afuera y que no me estoy preocupando, yo le meto horas al ministerio. Estos mensajes no salen de la noche a la mañana, tengo que estudiar, tengo que practicar, tengo que oír, tengo que leer libros. ¿Por qué? Porque aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Mi corazón está en sus hijos, mi corazón está en su matrimonio, mi corazón está en que usted salga adelante, que Dios lo bendiga y que Dios esté con usted el resto de sus vidas. Porque aquí está, el corazón debe de estar en la casa de Dios, y su corazón de la misma manera, este año 2018 tiene que estar en la casa de Dios. Mi corazón tiene que estar alineado a las cosas de Dios. Número 6. Cuando echamos raíces, damos fruto. ¿Okay? Cuando echamos raíces damos fruto. Entonces,
Somos palmeras, somos cedros del Líbano, recibimos el agua que nos purifica, nos lava la palabra de Dios, estamos plantados en tierra fértil, nuestra semilla va a dar buenos frutos, estamos expuestos a la presencia de Dios que es la reunión de los santos, ¿verdad? Ya estamos creciendo, ahora vamos a dar fruto, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el fruto? ¿Okay? Que damos. Bueno, en Gálatas dice algo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, óigame bien, pongan atención acá. El fruto que usted empieza